Bueno, buenas tardes a todos. Estamos una vez más aquí desde Minería desde casa. El día de hoy nos acompaña Joseph Burgos, quien es ingeniero de minas de la Universidad de Colorado, pues de Colorado School of Mines, y trabaja actualmente para el Instituto Nacional de Salud y Seguridad Ocupacional NIOS en los Estados Unidos. Joseph terminó su pregrado en el 2016, hizo su maestría en el 2017 y finalizó su doctorado en Ingeniería de Minas en Colorado School of Mines en el 2020. Durante su pregrado, Joseph trabajó medio tiempo para SRK Consulting y Fragmentation en Estados Unidos, donde obtuvo experiencia en operación y en consultoría en obras subterráneas. Además, es instructor de salud y seguridad minera en superficie registrado para EMSHA, y además planea obtener esta certificación para operaciones subterráneas. El día de hoy, Joseph nos va a hablar sobre la utilización de hidrojets para mitigar el daño del terreno dentro de los revestimientos estructurales subterráneos durante el trabajo de rehabilitación. Así que pues muchas gracias a todos por estar aquí. Ahorita pues voy a decirle a Joseph que lo presenté y pues podemos comenzar con la charla. Hey Joseph, I just introduced you to everybody, and so you are first so completely free to start when you feel ready. Thank you so great. much. Yeah, thank you. Thank you for the introduction. My name's Joe Bourgeois. Like Isabel said, I currently work with NIOSH in the state of Washington, so in their Spokane lab. But I'm going to be presenting my research that I just completed just last semester at Colorado School of Mines. Bueno, Joseph dice que pues muchas gracias por la presentación. Como yo lo mencioné, pues él se encuentra trabajando para NIOS en Washington y que va a presentar pues lo que fue su investigación durante su tiempo en Colorado, que pues terminó el semestre pasado. So I'll start by going just through a brief introduction and the problem statement that we were working with, followed by our research objectives. Most of the presentation will be the testing and data collection, as well as the analysis of the results. And then I'll talk just briefly about where this research could go in the future. Bueno, él aquí nos presenta cuál va a ser como su agenda para la exposición. Dice que inicialmente pues va a explicar un poco sobre la presentación del proyecto y cuál era el problema relacionado pues con esta investigación. Además presentará los objetivos de la investigación y dice que toda su presentación se va a enfocar sobre todo en la parte de la recolección de datos y toda la parte de análisis y los resultados, así como nos dará como sus conclusiones y pues finalizaremos con la parte de preguntas. Okay, so the repair of concrete and shotcrete liners that have been structurally compromised or damaged is a common maintenance and rehab activity in underground mines, tunnels, and other types of underground workings. Bueno, pues la reparación con revestimientos de hormigón y con concreto lanzado que han sido como que se han encontrado comprometidos estructuralmente o que han estado dañados por alguna actividad de mantenimiento y pues rehabilitación en las minas subterráneas, túneles o otros tipos de trabajos subterráneos. In these applications, traditional methods of liner removal include the use of hydraulic or pneumatic hammers that break and excavate the liner material through repetitive percussive impacts. So, generalmente, pues en estas aplicaciones, los métodos tradicionales que se conocen es como quitar todo el revestimiento, lo cual que incluye el uso de martillos hidráulicos o de neumáticos que rompen y que pueden excavar pues todo el material del revestimiento mediante impactos repetitivos. Now, there are significant drawbacks to the use of these traditional methods because it's a long-held belief that the percussive impacts generated by these hammers causes unintentional damage to the surrounding intact shotcrete and or concrete because of the propagation of fractures.
Ok, pues él menciona que existen como importantes inconvenientes que ocurre cuando se realiza este tipo de mantenimientos en el concreto o en el hormigón que ha sido lanzado debido pues como a la propagación de las fracturas que se dan en el revestimiento alrededor de toda la roca, así como también algún esfuerzo o que se haya dado a través de una malla o alguna otra actividad pues, que se haya realizado. And in addition, there's a host of potential safety and health hazards commonly associated with the use of these traditional technologies. Y pues además existe como una serie de peligros que pueden afectar la seguridad y la salud pues de las personas que se encuentran trabajando y estos se encuentran asociados generalmente pues con el uso de todas estas tecnologías. So there's significant potential for this type of work to increase due to current operating trends in the mining and tunneling industries. Bueno, dice que existe como un potencial significativo para que pues este tipo de trabajos aumenten todas las operaciones actuales en la industria pues de la minería y de los túneles. And given the risk and economic challenges associated with exploration and development of new mineral deposits, there's a movement within the mining industry to mine at increasing depths within pre-existing operations and to rehabilitate previously abandoned workings in hopes of developing new resources. Él menciona que debido pues como al riesgo y todos los desafíos económicos que se encuentran asociados con la exploración y como con el desarrollo de nuevas minas o de encontrar nuevos depósitos minerales, dentro de la industria minera está como la idea o existe como el interés de poder llegar a profundidades cada vez más grandes dentro de las operaciones que ya existen y todo esto con el fin de poder rehabilitar como los trabajos que se encontraban ya abandonados, todo pues con el fin de que se puedan encontrar como nuevos recursos o nuevos frentes de explotación. And with regards to the underground construction and tunneling industry, large-scale development is occurring more frequently in urban environments for transportation, water storage, and utilities. Bueno, y ya con respecto pues a la industria o de los túneles o de las construcciones subterráneas y pues todo el desarrollo que se está teniendo, él menciona que se está produciendo, pues se está realizando como esto con mayor frecuencia de entornos urbanos y pues con la aplicación de que pueda ser utilizado como para el transporte o almacenamiento de agua o incluso pues para los servicios públicos. And overall, with both industries, higher demands on ground support, specifically through the use of shotcrete, are necessary to reduce instances of ground falls and support failure. Él menciona que pues en general, tanto para la industria minera como para la industria de la tunelería, pues la parte del sostenimiento es muy importante, sobre todo pues en el uso de concreto lanzado, para que pues además pueda garantizar la seguridad de todos. Ahead, So, oh, okay. And, thank you. According to MSHA, ground falls have accounted for approximately 16% of non-fatal lost time injuries and 35% of occupational fatalities for U.S. underground metal mining operations, and that's from 1983 to 2018. Bueno, él menciona que, de acuerdo como con EMSHA, aproximadamente 16% como del tiempo y que existen alrededor del 35% como de fatalidades relacionadas como con las actividades subterráneas. So could you please correct me with the percentage? I want to make sure. So existing 16% for non-fatal lost time injuries, and then 35% for fatalities.
Ah, ok, perdón. Es 16%, no con el tiempo, sino 16% por ciento de daños que no hayan incurrido pues en ninguna fatalidad, y 35% es más como que algunos accidentes que han incurrido en fatalidades acorde con EMCHA desde 1993 hasta el 2016. And so this overall, I'm just saying this makes it a major underground hazard. And so in underground scenarios where shotcrete is improperly supported or reinforced, loss of adhesion to the substrate can result in failure of the shotcrete. Bueno, y pues él menciona que pues esto es considerado pues como un peligro, un gran peligro pues en las actividades subterráneas, especialmente pues por todas las actividades que se llevan a cabo y por el hecho de pues de tener como todo el concreto lanzado y que pues es básicamente lo que nos ayuda a todo el sostenimiento de las labores subterráneas. And so with our project team at Mines, our problem statement is stated here. So to avoid the technical and operating challenges associated with traditional mechanical excavation of structural liners and underground workings, this research seeks to characterize a unique system that utilizes Waterjet technology as the primary excavation tool. Ok, él menciona que pues en tu grupo de trabajo aquí pues en Colorado la intención primaria pues el problema de esta investigación era como tener un mejor entendimiento de todos los procesos que se llevan a cabo durante la excavación y pues que se encuentran asociados con la reparación del concreto lanzado, con el revestimiento y pues con esto con la esperanza de que se pueda tener como un futuro sistema piloto que se pueda pues como aplicar a diferentes pruebas en campo. And so we had two research objectives. So the first one was to characterize the excavation process associated with removal of deteriorated shotcrete within reinforced underground structural liners using Waterjet technology. Bueno, existen como dos objetivos de la investigación. El primero es poder caracterizar todo el proceso de excavación asociado con la remoción de este concreto lanzado que ha sido deteriorado dentro de todos los sistemas como estructurales subterráneos, utilizando pues esta tecnología de hidrojet. And the way that we were looking to characterize it was we would look into these bullets here. So investigating operating parameters during material removal, as well as the fragmentation mechanisms during material removal. This would give us quantitative proof of why it works. And then this would help, overall, our research would help ourselves and other researchers take the next step in this research agenda. Bueno, y pues cómo se realizaron las actividades como para poder alcanzar este objetivo, cómo se realizaba esta caracterización. Él dice pues que se hace a lo largo pues de todos estos parámetros que podemos ver en la diapositiva. Entonces inicialmente es como investigar todos los parámetros operacionales que se dan como durante la remoción del material. Además investigar los mecanismos de fragmentación que también se dan durante este proceso de remover todo el concreto lanzado que se ha encontrado deteriorado, y además como tener pruebas cuantitativas de por qué funciona, y finalmente pues todas estas actividades ayudarán como a los otros investigadores o al grupo de investigación a seguir con los siguientes pasos. And so then along with that, our secondary objective was to validate the hypothesis that Waterjet removal of these liners will result in less collateral damage than conventional methods, and this would be accomplished through empiric testing of simulated shotcrete removal. Bueno, y junto con nuestro primer objetivo, el segundo objetivo lo que quiere realizar es como validar la hipótesis de que estos hidrojets o de que remover estas líneas de concreto lanzado con hidrojet va a traer como menos daño colateral que los métodos convencionales, y pues esto se va a probar a través como de una simulación empírica sobre como la remoción de todo el concreto lanzado. And during this testing, we were looking for
the geometry of the material removal process between both impact hammer and Waterjet methods, as well as the differences in delamination and damage to the steel infrastructure, fracture propagation, or instances of microfracturing. And then we also wanted to look at the bond surface that was left as a result of each testing method. Bueno, y pues la información que ellos estaban buscando pues para poder alcanzar este objetivo era como determinar la geometría de todo el proceso de todo el proceso que se hacía al remover todo el material pues del que se encontraba dañado, además de la delimitación y el daño de la estructura en comparación pues cuando se hacen con los métodos de impacto a cuando se hace con los hidrojets, asimismo como mirar como la propagación de la fractura y todas las microfracturas que se pueden generar durante pues ambos métodos, y además no sé muy bien qué es bond surface. No sé si Juanjo me puede ayudar acá. Can you explain me, Joseph, what is the bond surface? Yeah, so like the way like the equipment breaks into like an area, you either leave like a smooth surface because of the way that it impacts the material, or like you could have like a rough surface that's left after your testing. So it's basically like what the surface looks like after you've done like an excavation test on it. Okay, so básicamente lo que... Exacto. Ok, so es básicamente como revisar toda esta superficie, cómo quedó después de los diferentes tecnologías aplicadas, pues de que lo que queda después de que se hace pues la remoción de todo el concreto lanzado. Awesome. So these are the fun slides. So it's no more introduction. Now we'll move on to the testing. So under the testing methodology, we built 7 individual composite panels that comprised of 6 inches of rebar reinforced concrete and 4 inches of wire mesh reinforced shotcrete. Ok, so lo que se realizó aquí como en la metodología de prueba, entonces él nos menciona que se realizaron como 7 paneles compuestos que los podemos ver pues como ahí en la imagen, y estos se realizaron pues como con concreto lanzado. Estos tenían como unas dimensiones de 6 pulgadas por 4 pulgadas, y además que se reforzaron pues como con una capa de acero y concreto lanzado, y pues todo esto se hizo pues como en el laboratorio de la universidad aquí en Golden, Colorado. And so 3 of these panels, yeah, we mechanically excavated with a pneumatic percussive hammer, and then 3 other panels we cut with a rotating twin orifice Waterjet. Bueno, and then one was held in reserve. So we had 7 total, 3 for impact hammer, 3 for Waterjet, and then 1 was held in reserve. Ok, so él dice que se crearon 7 de estos paneles, o 3 de ellos fueron para ser analizados con metodologías tradicionales como pues de impacto o impactómetros, y los otros 3 fueron dejados pues para trabajarlos con la tecnología de hidrojets, y quedó uno como de reserva. And so we had a USB data acquisition system that recorded vibration readings from 7 accelerometers, which were mounted on the exposed ends of the rebar in the panels. Bueno, entonces se tiene como este sistema de adquisición pues de información, y pues este sistema lo que hizo fue registrar como los 7 acelerómetros que se montaron pues en los diferentes extremos de los paneles. And so in this case, so LabVIEW was used to process and save the collected data onto a laptop, and the Z and X axis were used for each accelerometer, with the Z axis being normal to the panel surface and the X axis running parallel to the edge of the sample.
Ok, él dice que también se utilizó como un sistema de LabVIEW para pues procesar y poder guardar como todos los datos en los respectivos pues computadores portátiles y que además en los ejes Z y en los ejes X se utilizaron pues como en cada acelerómetro se utilizó como un acelerómetro en dirección del eje normal, Z en la superficie pues del panel y otro como de forma paralela en el eje en el eje X, perdón. And the sample rate for the data acquisition system was 100 hertz, which is also another way of saying there was a recorded reading for each accelerometer in the Z and X direction every 0.01 seconds. Bueno, él dice pues que los datos que se obtuvieron, la frecuencia con la cual se estaba mostrando en el sistema de adquisición de datos fue una frecuencia de 100 Hz y pues que significaba más o menos de que la lectura que se registraba por cada acelerómetro pues en las diferentes direcciones era que se realizaba cada 0.01 segundos. 0.001, right? Yep, 0.01. Okay. So 0.01 segundos. So we also use ground penetrating radar to perform non-destructive analysis of panel properties before and after testing, which was our way of visualizing any deterioration in the concrete, which was also known as the substrate layer. Bueno, él dice que además se utilizó pues como un radar de penetración en el suelo con el fin de poder realizar pues como un análisis no destructivo dentro de las propiedades del panel y pues esto se realizó antes y después de la prueba con el fin de poder ver si había como algún deterioro dentro pues de los diferentes capas del hormigón o pues sí como en los diferentes layers o capas, sí, capas dentro del hormigón de las pruebas, o sea, si había algún cambio antes o después. And we use both of those. I listed there's a 2600 megahertz radar antenna and a 1600 megahertz radar antenna. Both of those were used for the scanning, and this figure below shows the sequence that I did to gather scans on both the bottom and the top face of each panel. Bueno, pues como en cada panel que se utilizó, también menciona que se utilizó como una antena de radar que tenía 2600 MHz y lo que hacía era como este radar recopilaba datos antes de la prueba y pues ayudó como a evidenciar si de pronto había algún vacío o algún deterioro o deficiencia dentro de los paneles. Y mencionó, so you mentioned that there is another one after the test, right? Yeah, so just the 2600 was used before testing and the 1600 was used after testing. Ah, bueno, sí, hay otra antena que se posicionó pues después del test y pues esta tenía una frecuencia de 1600 MHz y esta proporcionó pues como una menor resolución dentro de las diferencias, los diferentes componentes debido pues como a la excavación o las actividades que se realizaban. And then just an example here on the bottom right of this slide is just an example of what a typical scan would look like straight from the GPR unit. Y bueno, en la imagen aquí como al final vemos como un ejemplo típico de cómo lucen como los datos que nos bota pues el radar después de realizar como todos los test y análisis. Okay, so now we'll talk about the testing process. So the impact hammer excavation was conducted using a Bauer rotary hammer with a 1-inch concrete spad chisel. It was rated at, or I guess I could stop there.
Ya. Bueno, ahorita pues nos vamos a hablar un poco más como de toda la parte del procedimiento pues de las pruebas. Entonces, pues para la excavación se utilizó un martillo, pues como, sí, un martillo de impacto, y se utilizó pues como un martillo perforador Bauer. Yeah, I think that was all. Okay, yeah. And so um, basically, in this case, so a rectangular cavity was cut into the center of each panel and excavated to the top of the concrete layer. Bueno, entonces aquí lo que se hizo fue con el martillo, se excavó como toda la parte central del panel. Can you repeat again what you say after like it was excavated on the middle part of the panel? Yeah, so and so it was excavated until I reached the concrete layer. So I would excavate all the way through the shotcrete layer until I reached the concrete. Ok, so, entonces se excavó completamente pues el panel y se removió como toda la parte del concreto lanzado y pues se excavó pues con el martillo hasta que se llegó como a la capa, que es completamente de concreto. And then one last note here is just that the process was slow, physically taxing, and extremely labor intensive. When possible, we would try to leave the wire mesh intact, although it was often inadvertently damaged by the concrete chisel. Bueno, aquí hay como que hacer una anotación, es que todo el proceso trató pues de hacerse como de forma rigurosa y lenta y pues con bastante trabajo, pues para evitar como un daño mayor que se pudiera presentar pues como al concreto, a la capa de concreto. Eh, I think that's all, Joseph. Okay, awesome. So then with Waterjet excavation, so the panels were placed on a manually operated hydraulic lift to elevate the panel relative to the jet assembly. Can you repeat it again? Sorry. Oh, that's okay. And this will be just a little bit different than some of the notes too, but it's with this type of excavation, the panels were lifted. They were manually lifted by a hydraulic lift to elevate the panel relative to the jet assembly. Ok, so ahorita para el test que se hace con el hidrojet, esta excavación, se colocaron pues como en un tipo se elevaron, y claro, de tener como un elevador hidráulico, el cual pues fue operado de forma manual, y esto lo que permitía era como tener un movimiento vertical, del panel, y pues se utilizó para poder tener como para elevar el panel con respecto pues al hidrojet. And so, yeah, horizontal movement during the sample cutting was accomplished by an air-actuated linear slide. El movimiento horizontal, pues para el corte horizontal de la muestra se realizó a través pues de un revestimiento accionado pues por aire. The rotary nozzle assembly utilized two commercially purchased stainless steel Letchwalker type design nozzles with vein flow straighteners. Bueno, como toda la parte del equipo utiliza como unas elementos con hierro. Can you say it again, like steel, and what was the others? Yeah, stainless steel nozzles, and the type is Letchwalker. Okay. Yeah. No, sorry, could you No, it's finish? okay. Bueno, sí, era como hierro y como algunas partes como un poco más débiles. Juanjo, ¿tú conoces más de esto? ¿Sabes exactamente la descripción que Joseph está dando aquí sobre el equipo? Ok, gracias.
Okay, and then yeah, so in the end, basically through the entirety of Waterjet operation, the 150 horsepower pump consistently operated around 27,500 psi. Ok, bueno, pues toda la operación como pues de la bomba del equipo pues era con alta presión, como de unos 150 caballos de fuerza y tenía con unos 207 megapascales y pues un caudal aproximadamente de 5.6 GPM. And the flow rate was always operating around 5.6 gallons per minute. Ok. Um, sí, ya creo que eso ya lo había mencionado. Lo de la bomba se hacía pues como con de 5.6 galones por minuto. Eso era lo que me refería por GPM. Okay. Oops. Okay. So with those types of testing that we did, like I said before, we were just keeping track of the operating parameters during testing for water jets. Y bueno, lo que se quería hacer pues como con todos estos análisis era saber cómo realmente cómo se veían los parámetros operacionales con los hidrojets y pues con el impactómetro. So yeah, to start, we're just saying that there was no notable difference in how deep the jet cut when the standoff distance was between 3.5 and 7.5 inches. And the standoff distance is the distance between the nozzle and the target material. Bueno, él menciona que no hubo como una gran diferencia pues como en la profundidad del corte, dentro pues de la distancia y la distancia pues que había era aproximadamente entre 3.5 y 7.5 pulgadas y pues esto se daba como entre la distancia que había entre las boquillas con el panel. Que era aproximadamente como 0.3, de 0.3 a 0.2 pulgadas por pasada. And so we also noticed that during testing there were relatively higher vibrations in certain conditions, and they're listed here. So when the standoff distance was below 3.5 inches, we would get higher vibrations. When the nozzle of the jet was stalled at the endpoints of the traverse, we would get higher vibrations. And also when the nozzle would travel across areas where there were free surfaces, that was also time when we would see higher vibrations. Ok, so con los tests se pudieron ver como donde ocurrían como las mayores vibraciones y se encontró pues que las mayores vibraciones se daban cuando la distancia era menor a 3.5 pulgadas y además cuando la boquilla del jet se encontraba pues como en el final, en los puntos de la parte final o en los puntos transversales o cuando la boquilla pasaba por áreas transversales a la geometría donde adicionalmente habían como superficies libres. And then the last thing we noticed just too is that it is possible for the muck or the accumulation of the cuttings in the water to limit how the nozzle would traverse across the slide, just because the muck would collect on the slide itself. So that's just one thing to keep in mind. Ok, so él dice que algo como para tener en cuenta es que se podía generar como por la acumulación de corte y de agua, limitar como el movimiento pues de las boquillas debido pues a la colección que se da como en los deslizamientos lineales. And then with fragmentation mechanisms, we would discuss how the jet itself would cut. So on this bullet point, we wanted to describe that the kerf, or the also known as basically the cut,
was developed when the twin orifice rotating jet made multiple passes over the same surface, and it would rapidly erode weaknesses within the cement binder between the aggregate sand particles of the shotcrete. Okay, let me see if I can remember all. So, Sorry, yeah. No worries, okay. So lo que dijo aquí es que cuando el curve como hace diferentes múltiples pasadas cuando se está rotando el jet sobre la misma superficie, lo que pasa es que se crea como unos puntos débiles de erosión dentro del cemento, o dentro del concreto, perdón, dentro de what do you say with the cement binder between the ASTM sand particles? Yeah, so it's basically the jet will rapidly erode like cracks or weaknesses within the binder between the aggregate. Ok, so lo que sucede es como el jet cuando está pasando rápidamente lo que va es generar como crear estos puntos de debilidad dentro pues de los agregados o de las diferentes partículas que se han mezclado pues como con el cemento o con el concreto. And one thing we noticed too is that it left a clean cut slot and with smooth walls, which is very similar to literature we've seen before. Bueno, y lo que queda pues al final es como limpiar lo que se ha visto como en la literatura, es como limpiar las paredes de la superficie, de lo que ha quedado como residual. It also would leave the wire mesh intact, so it wouldn't cut it, and it also cleaned it of shotcrete. Y pues además se quiere dejar como la malla que se encontraba pues como en cada capa completamente intacta y pues limpiar solamente pues como el revestimiento pues de concreto lanzado. And then lastly, when it would reach the concrete layer, as you can see in the picture, it would do the same where the Waterjet would rapidly erode weaknesses within the cement binder between the aggregate, and it would leave the aggregate intact, and that's what you can see at the bottom of the cut there. Bueno, y cuando se va aproximando pues como en la capa de concreto, el Waterjet o el hidrojet lo que hace realmente es como quitar todas las partes débiles que se encuentran pues como la mezcla con el concreto y el agregado y pues dejar esta parte de concreto completamente intacta. So one thing I just want to say is that on one of the panels, ribs of shotcrete were left between jet passes, and this would happen when the jet assembly was stalled at the end of the traverse. Bueno, algo que quisiéramos mencionar sobre pues los paneles es que cuando estaba pasando el hidrojet se dejaron como estos tipos de marcas en la superficie y esto ocurrió generalmente en los extremos cuando el hidrojet se detuvo y el aire pues como que se inyectaba dentro del panel. And so all I want to say here is that this situation can be fixed if you just change your operating parameters of your Waterjet. So in this situation, you don't want to stall the jet. You want to keep it moving. Ok, so lo que él dice que esto se puede reparar y se puede mejorar como cambiando un poco los parámetros de operación del hidrojet, lo que significa es de que pues, se mueva el hidrojet como constantemente y no dejarlo como que pare como en determinados puntos, por decirlo así. All right, so in comparison, with impact hammer excavation, the kerf or the cut was developed by chipping into the shotcrete layer, causing inconsistency in the path of the hammer.
Bueno, en comparación pues como con la parte del impactómetro, utilizando pues el martillo, se puede ver como que este me deja como varias inconsistencias, pues especialmente como en la geometría o varias pues irregularidades. And this would result in a cut that was difficult to navigate even though the operator could choose where they wish to remove the material. Y pues esto es bastante pues como difícil, él dice como navegar o pues moverse a través pues del panel con el martillo, incluso pues cuando el operador puede escoger realmente dónde quiere como remover estas partes pues de concreto lanzado. And there was also resulting damage to the steel wire mesh during impact hammer testing. And we would try to leave it intact, but at some times it was unavoidable. Y pues eso también representa un daño pues como a la malla de acero y aunque se trató muchas veces de dejarla intacta y como de no generarle ninguna afectación, en muchas ocasiones pues era demasiado difícil e inevitable poder lograrlo. So with regards to the shotcrete cuttings that were generated by the Waterjet, 100% of them were measured less than 0.25 inches, and 75% of them were smaller than 0.1 inches. Bueno, y ahora pues como el análisis de todo lo que se cortó utilizando pues los hidrojets, tenemos que aproximadamente el 100% de lo que pasó tenían pues un tamaño de aproximadamente 0.25 pulgadas y el 75% tenía pues un tamaño aproximadamente de 0.1 pulgadas. And in comparison, the cuttings generated by the impact hammer were relatively larger. And so the main point here is that the Waterjet will produce much finer cuttings than an impact hammer would. Ok, y pues en comparación con lo que se produjo o lo que se extrajo con el impactómetro es como el 53 a 63% era un poco más grande su tamaño y básicamente lo que se quiere decir aquí es que con el hidrojet se pueden tener como partículas un poco más pequeñas que con el impactómetro. All right, so visual inspection was performed after excavation was completed on all the panels. I'll stop there, yeah. Sí, entonces aquí él habla como de la inspección visual que se realizó después de que se realizó pues, la excavación de cada panel. And so this process was accomplished in sections to analyze the entirety of the excavation profile, including all of the walls and the face where the exposed aggregate was located. Bueno, entonces él menciona que toda esta inspección visual se realizó como por partes y pues lo que se quería hacer era como revisar todas las paredes y como todas las partes que posiblemente se hubieran visto como afectadas. So here on this slide is just an example of the analysis for an impact hammer sample on the left and a Waterjet sample on the right. Ok, entonces por lo menos aquí en estas imágenes podemos ver como el análisis que se ve de lo que deja después de realizar pues el proceso con el impactómetro on the left, right? Yep. Sí, impactómetro a la izquierda y con el hidrojet pues es un poco de la imagen a la derecha. So in the end, panel 3, which is an impact hammer panel, resulted in the highest measured fracture and failure, as well as the highest measured delamination. I'll stop there. Bueno, entonces podemos ver como en el panel 3, que fue como el panel que se excavó con el martillo, tuvo una de las más grandes fracturas y además como uno de las de mayores cantidades pues como de falla durante pues el proceso. And
all I'd like to say here too is that you can notice there's high amounts of measured delamination for the impact hammer panels, but there was no measured delamination for the Waterjet panels. Y bueno, lo que podemos ver acá es que hubo como varios delimitantes para el método que se utilizó pues como para el martillo de impacto, el impactómetro, y en todo lo contrario pues ocurrió con el hidrojet. No hubo realmente como ningún delimitante pues para este tipo de excavación. So the vibration data from for all of testing was saved as an Excel file, and then I would do the post-processing of each testing sequence. Bueno, entonces toda la información o los datos que se recolectaron pues referente a la vibración, estos fueron como almacenados como en una tabla de Excel, y pues él va a explicar ahora como cada uno para cada uno de los paneles cómo se vio pues como un poco afectado. And so in this case, I would just find the peak measured acceleration from all of the accelerometers for each test. Bueno, y pues para este caso lo que él va a hacer como mirar como estos picos de aceleración que se dieron como en todos los acelerómetros, pues que estaban como localizados en diferentes puntos de los paneles. So here's just an example of the highest readings for each testing scenario. Bueno, entonces aquí simplemente es como un ejemplo de cómo se ven los datos del acelerómetro para cada uno de los diferentes o de los dos escenarios que se tienen. So on the left figure, I guess the left graph is the highest measured vibration for an impact hammer sample, and the right figure is the highest recordings we got for a Waterjet sample. Bueno, so you can see a huge difference between the two. Ok, aquí pues en estas gráficas podemos ver como a la izquierda se encuentran los valores más grandes en cuanto pues a las vibraciones realizadas. Pues en la izquierda muestra las vibraciones evidenciadas durante las actividades realizadas con el impactómetro, y a la derecha tenemos los valores más grandes o las mayores vibraciones que se obtuvieron durante las actividades realizadas con el hidrojet. Y pues podemos ver como la gran diferencia que hay entre ambas gráficas. And then this is just one more visual to show the differences in the range of vibration readings we would get between the impact hammer samples and the Waterjet samples. So once again, a big difference. Bueno, esta es otra gráfica en la cual podemos ver como el rango de la aceleración pues que se midió durante cada uno de los tests con cada panel, y cómo pues va variando la vibración. Y pues una vez más lo que se quiere mostrar es como la gran diferencia en las vibraciones que se da pues utilizando el martillo que utilizando el hidrojet. So all I want to say here is that what happened with the ground penetrating radar is that when we would do the testing, the top face would be destroyed because we were excavating through the shotcrete. Bueno, aquí lo que se quiere decir con pues lo que se quiere evidenciar con este radar de penetración es como mostrar la superficie que obviamente pues se va a destruir pues cuando uno está excavando como toda la parte de la superficie del concreto lanzado. And so because of that, we were only able to compare the scans that were taken from the bottom face as shown on this slide. Y pues debido a que pues obviamente la parte de la superficie se rompió para realizar la excavación, la única muestra que se tiene es como, pues que se puede comparar es con la
el radar de la parte de abajo, de la parte del fondo, pues que muestra como esta imagen que es literalmente el resultado pues de la cara, no superficial, sino de la cara contraria a la superficie en la cual se excavó. And so what I did with every scan taken from the bottom of each panel is I took it through a processing sequence shown on this slide. So these are the processing steps that I took to turn each scan into what this figure looks like here. Ok, so lo que él hizo fue como con cada radar que se tenía pues como en la parte de abajo del teso de los paneles, él lo que hizo fue como poder analizar la imagen y es como lo que se ve en esta imagen que está mostrando en esta diapositiva. Can you repeat what exactly you did with the graph? Yeah, so I used MATLAB to process the scans through those the steps that I listed there. So they're the crop, DWOW, Fourier filtering, time gain, and background subtraction. Those are the steps that I completed in MATLAB to further process the data, and this is what the end result would look like for each scan, if that helps. Yeah, that helps better. Okay. Bueno, lo que él hizo fue como coger todos los valores que pues, le proporcionaba el radar y utilizar pues como MATLAB para poder hacer como algunos ajustes y pues todos los ajustes que él realizó dan como resultado pues precisamente esta gráfica que nos está mostrando pues en esta diapositiva. And in the end, I did this because it's in the end it was much easier to see where there were changes in amplitude within each scan. Ok, y al final pues en realidad el objetivo de hacer esto era porque era mucho más sencillo ver las amplitudes de las ondas que se daban en el radar de esta manera. So I developed each panel in AutoCAD for 3D and 2D analysis. Bueno, entonces se hizo como el diseño en AutoCAD de cada panel, no solamente pues en forma 2D, sino también 3D. And so, for example, here I was able to visualize every scan that I processed in 3D using this program called OpenTect, and I could see where each scan was located within each panel. Y bueno, esto le ayudó pues para procesar como todas esas imágenes que él adquirió y pues ponerla como en forma 3D y saber como dónde todas estas imágenes, donde todos los radares estaban localizados y ver pues como cuál era el resultado de estas mediciones pues en cada punto del panel. And in the end, what I wanted to do was look further into a specific area of each process scan. Y pues al final lo que se quería analizar era como, can you repeat it again? What do you want to get? I wanted to focus in on a specific area of the scan. Él quería como enfocarse en una área específica pues de todo el escáner. And so using the permittivity method, the radar velocity could be approximated to calculate the approximate distance to certain panel components. Y bueno, pues utilizando como los parámetros, la velocidad del radar y la distancia pues del panel, podría pues como identificar todo pues como los análisis para establecer la distancia entre, you want to get the distance between the panel and... Yeah, the distance, I wanted to focus in on the distance between the panel bottom and the shotcrete
open air. Sorry, the concrete shotcrete interface. Ok, sí, la distancia, la diferencia de la distancia de que se encontraba pues como en la parte superior, inferior del panel y hasta esta distancia que había entre esta parte inferior hasta donde se encontraba la capa de concreto y la capa de concreto lanzado. And then the last step I took was I once again used MATLAB to return the upper envelope of each scan. So this was one last processing step that I took to get a better visual of changes in amplitude. Ok, entonces él una vez más utilizó MATLAB para pues obtener como la parte superior de todo lo que, del escáner que se había, del proceso de escáner que se había realizado para obtener pues este resultado. Y and can you just repeat the last part, sorry? Yeah, so it's just one last processing step I took to get a better, easier visual for changes in amplitude. Ya, entonces este es como un proceso adicional y ya un último proceso para obtener una imagen mejor de lo que representaban en los cambios y en la amplitud de los datos entregados por el radar. So what I did was I then took all of these scans and located where they were on the AutoCAD figures. That way I could see, you know, where the excavation was happening for the cross sections, and then what that looks like in the scans. Ok, entonces lo que esto le permitió hacer, o lo que se hizo, es que esto le permitía como localizar donde se encontraban pues como todos los radares y además como tener una imagen, un transversal en donde realmente se había, y determinar pues donde se había realizado la excavación y como pues obtener otros valores de los datos que me daban pues como todos estos radares o la información que podía obtener con ellos. And this is, so the first one is an example of impact hammer, and then this one is an example of the Waterjet. Ok, entonces la anterior, can you show the previous one? Entonces esta diapositiva es un ejemplo de lo que se muestra con el impactómetro o pues con el martillo. Y la siguiente, the next one please, esta es más el resultado que se obtiene con un hidrojet. And so when I put them next to each other, it's easy to see that there are differences in the amplitude strength increase within the concrete substrate for the panels, with a higher amount of amplitude increase for the impact hammer samples. Bueno, y pues cuando pongo como una al lado de la otra, pues se puede ver claramente la diferencia entre las amplitudes que ocurren pues entre las capas de los paneles que fueron excavados pues con el impactómetro a pues las amplitudes que se tienen en aquellos paneles en los cuales se utilizó el hidrojet. And so previous research related to GPR use on tunnel liner segments has shown that reflected waves coming off the top and bottom of voids combine with each other and induce positive interference. Y bueno, estudios anteriores que pues habían realizado como habían realizado estos estudios similares, habían mostrado que cuando pues, las ondas viajaban de la parte inferior a la superficie, podría haberse muchas veces interferencia con pequeños poros o vacíos que podrían encontrarse pues, dentro de los paneles. And so this leads to an increase in amplitude of the returned electromagnetic signal, and it intensifies the reflection shown on the 2D scan. Y bueno, esto lo que hacía era que cuando pues, las ondas volvían, esto generaba pues como un cambio en la amplitud
y pues también se veía reflejado pues como en el diseño que se realizaba o lo que se veía en el modelo 2D. So overall, this leads to the belief that an increase in amplitude within each scan after testing could be identified as a potential area of substrate damage. Y bueno, esto lo que nos indica básicamente es que pues en un incremento pues en la amplitud de estas ondas va a representar de que pueden haber como fracturas o que puede haber como algún daño dentro de las diferentes capas. So there is going to be a damage within the substrates of the panels. Yeah, so basically the main point here is that the impact hammer samples, this shows that this could have caused damage to the substrate, the concrete, from impact hammer testing, and the Waterjet testing did not cause the amount of increase in amplitude like the impact hammer does. Ok, sí, básicamente sí, era lo que estaba diciendo, que cuando se veía esta amplitud de las ondas, nos daba un indicativo de que se generaba como pues estos fracturas o daños en el concreto o en las capas cuando se realizaba pues con el impactómetro, cosa que no se ve estas amplitudes cuando se realiza la excavación con el hidrogel. Lo que significa o lo que se entiende es que puede que haya menos daños o menos fracturas pues en la superficie de las capas del concreto o pues del revestimiento. And so this is the last analysis tool that we used for this research. So micro CT, also known as microcomputed tomography, was used to perform non-destructive inspection of core samples taken from 2 panels after testing. Bueno, y ya para finalizar, como los análisis que se hicieron en esa investigación, era como se hizo una topografía como microcomputarizada a unos como logueos que se hicieron pues en algunos paneles. So you did that in some panels that was already excavated, right? Yes, yeah, okay. After testing, yeah. Entonces sí, se hicieron como tomaron estas muestras de núcleo y pues se hizo como en análisis en aquellos paneles que ya habían sido pues como testeados o habían sido excavados con los hidrojets y pues el martillo. So basically, yeah, one core sample was taken directly under where testing occurred, so from the excavation phase, and a second core sample was taken just outside the excavation profile to investigate if there was significant collateral damage due to the method of testing. Bueno, entonces lo que hice es como uno de los núcleos se obtuvo en un panel muy cerca pues a la cara de la excavación y otro núcleo se obtuvo como a un lado o en una cercanía no tan central como a la excavación, sino un poco más alejada pues para ver como todo el daño que se podría haber generado pues como en la estructura, o sea como no en el centro de la excavación sino como a un costado. And here's just a figure showing where the cores were taken from. Y aquí pues él nos muestra como una figura donde estos núcleos fueron pues tomados. Entonces podemos ver en la imagen, como lo mencioné, que uno fue realmente pues como en el centro de la excavación y otro se hizo pues como a un costado. So due to the availability of the scanning equipment, only core 1 from each panel was examined, and the rest of the core samples were held in reserve for future testing. Bueno, debido pues como a la disponibilidad, se tomaron pues como varias muestras del mismo panel, pero pues solamente el primer núcleo fue analizado y los otros quedaron pues para futuras investigaciones. All right. So
this was the scanner that was used for analysis. We used a resolution of approximately 25 microns for analysis of the core samples that we got. Bueno, este fue como el equipo que fue utilizado y tenía como un alcance de 25 micrómetros y pues what did it say, like the X-ray detector? Yeah, so this is the name of it, well, the name doesn't really matter, but this is the scanner that was used to collect scans of the core samples. Ah, ok. Este fue como el equipo que se utilizó para tener como poder escanear las diferentes muestras de núcleos de perforación pues, que se obtuvieron de los paneles. And so during operation, the scanner would output cross-section images of the core in resolution size increments, and this would be like a TIFF file or like a picture file. Ok, lo que realmente hace este equipo es generalmente hace tomografías transversales pues del núcleo y pues las pone como si fueran imágenes o fotos de lo que capta pues en los diferentes cortes transversales que le hace pues como al núcleo o a la muestra. So these are we decided to look at these chosen focus areas for to perform the scans. So as shown in the picture here, we would gather a scan from 1.1 to 2.0 inches below the top of the cores, and then 3.3 to 4 inches below the top of the cores. Ok, bueno, esta imagen lo que muestra es como los diferentes lugares donde el scan se pasó pues para analizar los núcleos y pues muestra que pues la primera parte se encuentra de 1.1 a 2 pulgadas pues de distancia de la parte inicial del núcleo y la otra mitad o la mitad inferior se encuentra de 3.3 a 4 pulgadas de distancia de la parte inferior pues del núcleo. Okay, so AVI files were created to present all of the cross-sectional images of all 4 cores in movie format. Bueno, aquí lo que pues vamos a ver es como las diferentes fotos que se tomaron o los diferentes resultados que se obtuvieron a través de este escáner, de tanto de la parte de la mitad inferior como de la mitad superior. Here, I'll start them here. So within the grayscale cross sections reconstructed for this research, the aggregate is the light blocky material because it has the highest density compared to the rest of the constituents. Bueno, entonces aquí podemos ver como las diferentes tomografías o imágenes que se tomaron de los cortes transversales pues realizadas con el escáner y se puede ver que la parte como de gris más clarito son los agregados debido a que pues estos tienen como una mayor densidad. So what did you say about the density and what else? So yeah, the aggregate has is the lightest shade because it's it has the highest density compared to everything else in the concrete. Sí, entonces el color gris más clarito son los agregados porque tiene como la mayor densidad en comparación pues con los otros materiales. And so what's important here is that the cavities or the voids have the darkest shade because it's a void, so there's like no density there, it's air. Ah, ok. Entonces lo que es importante ver acá es que como las secciones donde se ven más oscuras o con un color casi tirando a negro, son aquellas, se puede identificar que son aquellas partes en las cuales se encuentran poros o
o vacíos, y pues esto se ve así porque pues en estas áreas no hay densidad, entonces nos da esta coloración. And so basically, what you can see in these movies is the air bubbles. As you go through the scan, you can see them as those smaller dots or circles, and they're the black dots and circles. Sí, básicamente lo que podemos ver en estos videos es que es aquellos punticos negros que se ven en las imágenes representan totalmente pues estos vacíos dentro pues de las muestras. And so these were the scans for the Waterjet, and the next one here is for the impact hammer. Bueno, y lo que vimos previamente son como el scan que se dio para los hidrojets, y estos que estamos viendo en estos momentos es el resultado que se da para los impactómetros o pues el martillo de impacto. And so the last thing I'll say here is that we, while we're able to see air voids, so those circles, we did not detect any cracks or microfractures within the core samples. So this was inconclusive. Ok, entonces se pudo ver pues como en el análisis de ambas tomografías que no se pudo evidenciar como fuertes fracturas o grandes detalles que nos indicaran que había alguna fractura, entonces por lo tanto estos resultados fueron un poco inconclusos. So my main suggestion here would just be to, I have all the core samples still, so the next step would be to look in different areas of the core samples, because I still believe there will be areas closer to the top of the core that may show microfractures or anything like that because of the method of testing. Entonces él dice que su recomendación en este caso es realizar el scan en otras áreas diferentes pues del núcleo, porque él considera y cree que esta prueba, pero en otras regiones nos va a decir precisamente dónde pueden encontrarse estas microfracturas o estos daños presentados pues en el concreto. All right, so in conclusion, I believe there are certain things that can be done to continue this research. Bueno, en conclusión, él considera que hay varias cosas que pueden ser realizadas como futuras investigaciones pues en este campo. What I would like to do is see someone take this research and use it in the field or in an actual mine site to use Waterjet technology to excavate shotcrete in an actual operating mine. Y pues lo que a mí me gustaría ver es que si alguien toma este estudio y aplica esta tecnología de utilizar realmente pues los hidrojets en una mina, pues en una mina subterránea, o en alguna actividad subterránea, y que pueda pues evidenciar realmente cómo funciona o los cambios que se puedan generar. So for example, you could use accelerometers and embed them into sections of the support liner so you can still measure vibrations and get more data there. Él sugiere que por lo menos se pueden incluir acelerómetros como que se encuentren dentro de las secciones de las líneas de sostenimiento, y pues con esto se pueden obtener como datos de vibraciones y muchos más datos pues al ponerlos en estas locaciones. I would like to still see use of ground penetrating radar to analyze the substrate of areas that need to be repaired using Waterjet technology. So there can also be more data with ground penetrating radar. Entonces él dice que también él le gustaría ver cómo poder ver que utilicen los test de penetración o el radar de penetración del suelo para analizar cómo se vio afectado las diferentes secciones que necesitaban rehabilitación.
there's additional methods you can use for non-destructive analysis, such as this example here. It's called ultrasonic shear wave tomography. So that's another method that could be used in the future. Y él dice que pues también otro método que podría utilizarse y que no son disruptivos o que no pues dañan las muestras es un ultrasonido, pues como una tomografía ultrasónica, y que pues podría considerarse como otro método para análisis estructurales. You could also use liquid penetrant inspection methods. This would essentially enhance visual inspection of surface fractures or failure. It's like a spray paint that you spray over surfaces, and it'll help detect cracks. And so that would be also very useful. Él considera que otro método que se puede utilizar es como inspecciones líquidas de penetración y que pues se pueden ser utilizadas para mejorar como las inspecciones visuales que se puedan ver, sobre todo como en fracturas superficiales o fallas en la superficie, y pues que es algo muy útil que se puede utilizar. Like I said before, micro CT or micro computed tomography is a great way to collect scans of core samples. So, like I said, I'd like to continue using that to inspect core samples and future core samples taken from the field. Bueno, y como él mencionó anteriormente, pues como la tomografía microcomputacional puede seguir siendo utilizada para diferentes como tests o ensayos, y pues pueden variar la resolución en los diferentes como muestras que se tomen y en las líneas como estructurales, y que a él le gustaría pues seguir trabajando como con este tipo de tecnología. Also, pull tests can be conducted on new and old layers of support liners to get quantification of bond strength. So that way you could also see if the Waterjet is more effective because the material has a higher bond strength after using that instead of impact hammers. Sí, pues él dice que como que los tests no sé cómo decirle, el pool como de jalamiento, no sé si esa es la palabra correcta, como de nuevas y viejas capas de revestimiento de concreto y de concreto, puede como mejorar o cuantificar mejor como el área superficial o la fuerza que pueda tener esta superficie. And then finally, more studies can be conducted to optimize the high pressure water jet system's specific energy for fragmentation. So that means messing around with the pressure and the gallons per minute used during operation. Y él también considera que por lo menos se puede optimizar como el bombeo o la cantidad de agua que se utiliza en el hidrojet para pues optimizar la energía de fragmentación que se utiliza. Entonces podría reducirse como los galones por minuto que se utilizan o incrementarlos, y sí como cuál es la forma más óptima de utilizarlos. So that's pretty much it for the presentation. As far as time goes, these are the people who were very helpful for me throughout all my research. I would also like to give a big thank you to Juan Jose for inviting me to speak today, and a huge thank you to Isabel for translating. I can't even imagine going through that. It's very appreciative for you helping me out today, Isabel. Yeah, no worries. So, él agradece finalmente pues como todas las personas que hicieron parte pues de su investigación. Aquí está como todo su comité, y además otras personas que también le ayudaron pues como con todo su trabajo investigativo. También agradece pues a Juan José por la invitación, y pues me agradeció a mí por la traducción. Thank you to you, Joseph. I think that was very interesting and useful, and I think like now we can have an option for questions from the audience. Sure. Yeah, and I can say one more thing too.
if anyone wants a copy of my dissertation, there's so much more specifics that you can find in there. I wanted to give just like a laid back version of this, but feel free to reach out to me. This is my email if you want more information on my testing scenario. And I also have my advisor listed here if you'd like to reach out to him as well. He is very knowledgeable in Waterjet technology. Bueno, él quiere como finalizar también de que pues su tesis de investigación, si alguno desea tener una copia o desea obtener más información, la pueden encontrar en línea o también lo pueden contactar a él mediante este correo y él pues está como feliz de compartirla y no solamente pone su correo sino también pone el correo de su advisor que es el Dr. Hugh Miller, que pues es bastante conocido por trabajar con estas tecnologías de hidrojets. Entonces pues este también es su correo si desean contactarlo y si tienen más preguntas pues que tal vez no se puedan solucionar o responder aquí. Thank you very much, Joseph. Yeah, thank you. Creo que vamos a las preguntas. No sé si Juanjo las quiere leer del chat. Yo no tengo el acceso al link. Sure. Yeah, that's perfect. Feel free. Yeah, I listed it here, and if you you can even distribute it if that way through your conference series. If someone has a question, they can feel free to reach out anytime. Sure, yeah, more than happy. Thank you so much for the opportunity. Thank you so much, Joseph. It was awesome. Thank you. See you, Juan.